Eh, Adelante. Muy buenos días para todos. La idea, de acuerdo a lo que discutimos en la charla previa y a lo que definimos con el profesor Alejandra, en la misma línea, hablando de alargamientos óseos, evaluar un poquito hoy algunas de las complicaciones, lo que está escrito en la literatura en cuanto a las complicaciones y de pronto cómo prevenirlas y consideraciones importantes en cuanto a las complicaciones asociadas a las cirugías de alargamiento óseo reconstructivo. Pues digamos que los objetivos en cuanto a estas complicaciones y dentro de lo que está escrito en la literatura em, es tratar de prevenir algunas de estas complicaciones y siempre que hay una complicación definir, hacer algún tipo de intervención. Tratar de aprender de lo descrito en la literatura, de lo que compartimos o tratar de aprender de los errores de las personas pues a nuestro alrededor, tanto nuestros tutores, mentores o con los que nos hemos venido formando. Siempre pues, y digamos que esto es digamos una forma de ecualizar un poquito el parámetro o la evolución de la cirugía reconstructiva y de alargamiento óseo, y es que así como la vida es un camino y hacemos diferentes cosas y encontramos personas para tener más y mejores herramientas para hacer mejor las cosas y servir diariamente a nuestros pacientes. La reconstrucción también es un camino difícil que no es corto, que no es fácil, que no es muy conocido ni muy transitado, que digamos hay ciertos centros, incluyendo nuestro centro de cirugía reconstructiva, pero que sí hay un camino por transitar. Sin embargo, se debe, ante la dificultad del camino, ser muy cuidadoso a la hora de cómo transitarlo. ¿Y por qué es importante hablar de las complicaciones? Porque el aprendizaje pues es un regalo diario, inclusive cuando, como en la cirugía reconstructiva, el dolor y digamos las fallas y las complicaciones se vuelven nuestro maestro. En términos generales y para definir y como definen la complicación dentro de los centros de cirugía de alargamiento óseo y pues en general como se define una complicación, utilizan digamos definiciones similares y hacen referencia a la evolución no favorable de una enfermedad o una situación desfavorable que aparece como consecuencia de parte de algún tratamiento. Digamos, esta situación modifica el curso del tratamiento del paciente en forma negativa o requiere ajustes para que esto no termine en un desenlace negativo. Digamos, una definición más adaptada a lo que conocemos hoy y a nuestro medio es cualquier situación que se salga del curso del tratamiento, que no sea buena y que obligue a su vez a tomar algún tipo de acción correctiva para el manejo del paciente. Dentro de los grupos de complicaciones hay complicaciones pues que son prevenibles como pues, complicaciones parte del planeamiento y que van a depender directamente de la curva de aprendizaje del cirujano, complicaciones en la ejecución que también son parte de las complicaciones prevenibles y están directamente relacionadas con la habilidad quirúrgica y la técnica quirúrgica, y complicaciones no prevenibles que están relacionadas con el desarrollo, en este caso puntual, del alargamiento óseo y van a tener relación con pues, casos de infección, ya sea infecciones asociadas al tracto de los pines o infecciones óseas ya de un mayor nivel de complejidad, el instrumental o el material con el que contemos y el que utilicemos, y complicaciones asociadas al regenerado y a la rehabilitación del paciente. Dentro de estas complicaciones, y digamos los diferentes grupos, hay diferentes clasificaciones que ya vamos a mencionar, pero las dividen pues en prevenibles, que son en las que se pudo, o la pregunta grande si se pudo haber hecho algo para evitarla. Digamos que fundamentalmente en lo que se puede prevenir es hacer un planeamiento acucioso y ajuicioso y contar con un mejor instrumental. Y en cirugías preparatorias previas al alargamiento, como ya vamos a mencionar puntualmente en deficiencias femorales, por ejemplo, focales proximales o en hipoplasias postaxiales, en donde se deben hacer cirugías preparatorias corrigiendo la displasia pélvica, perdón, o la displasia acetabular para evitar complicaciones durante el alargamiento. Y ya complicaciones no prevenibles en las que básicamente no se pudo haber realizado o no se pudo haber hecho nada para evitarlas, y están directamente relacionadas, por ejemplo, con problemas del regenerado óseo ya individuales en cada paciente. Dentro de las clasificaciones, pues, y este está, digamos, dentro de lo descrito en la literatura del doctor Pell y su grupo en el 90, hizo un artículo inicial en el que él hacía referencia a problemas, obstáculos y complicaciones en el alargamiento óseo, puntualmente con fijador circular, pero pues digamos que lo equipara al alargamiento óseo hoy día. Eh,
Y él hacía referencia a que los problemas y los obstáculos, como vamos a mencionar, tienen unas precisiones puntuales, pero pueden ser corregidos y ya al final solo las complicaciones verdaderas. Y en su grupo pues, de publicación y en su grupo de pacientes, pues él hacía referencia a muy pocas complicaciones. Sin embargo, como vamos a mencionar, sí tenía una cantidad considerable de problemas y obstáculos que dentro de otros grupos pueden ser vistos como complicaciones, así estas sean manejadas. Y pues para, digamos, lo que él menciona en su publicación y en su grupo de pacientes, en general él hace referencia a que la mayoría de pacientes van bien, sin embargo, pues esto es lo que está en constante discusión con otros grupos de alargamiento óseo. Aquí pues agradecer no solo algunas imágenes, sino aparte de la bibliografía al doctor Sergio Noza que me facilitó algunos de los artículos más recientes en cuanto al tema. Y pues digamos, como veníamos en la línea con este artículo, entonces el doctor Paley hace referencia a que los problemas son situaciones que no requieren que el paciente vuelva al quirófano, por ejemplo, una deformidad en flexión de la rodilla, pese a una extensión del fijador externo al fémur que puede ser manejado en principio con terapia física, como vamos a ver en este paciente en donde con la terapia física progresiva y una rehabilitación exhaustiva, el paciente logra mejorar su rango de movimiento y una mayor extensión de la rodilla. En cuanto a los obstáculos, son situaciones que por su parte requieren volver al quirófano, sin embargo, no alteran las metas del tratamiento. Entonces, por ejemplo, evidenciar durante el proceso de alargamiento óseo una deformidad angular asociada, en este caso una deformidad en varo, y durante este mismo proceso de alargamiento realizar una corrección de la deformidad. Y ya las complicaciones que pueden ser o lesiones intraoperatorias y en general ya problemas durante el alargamiento óseo que si no se solucionan antes de terminar el tratamiento van a llevar a un desenlace poco favorable, como en este caso pues no solo una infección asociada al sitio pues del tracto de los pines, sino ya la progresión de esta y una lesión severa de los tejidos blandos. Em, por otra parte, el grupo pues, de Scottish Rite, también digamos, en su literatura reciente, en lo que ellos publican, dividen las complicaciones en diferentes tipos. Ellos hacen referencia a complicaciones de tipo 1 que se pueden corregir sin volver al quirófano, perdón, por ejemplo, una infección asociada al tracto de los pines, y ya tipo 2 en donde se requiere ir al quirófano, por ejemplo, esta osteotomía en las imágenes que se consolidó por una falla en la dinámica del alargamiento y se requirió reavivar el foco de la osteotomía, pero que simplemente con una intervención menor y una nueva pues llevada al quirófano para repetir, como quien dice, reavivar la osteotomía y reiniciar el alargamiento, se puede corregir y cumplir con las metas. Asimismo, ya el grupo de Scottish Rite hace referencia a las complicaciones tipo 3 que las dividen en A y B, en donde no se cumplen las metas, por ejemplo, una falla en el planeamiento quirúrgico, en las 3A, que lleva a no predecir una traslación en el foco de la osteotomía y una deformidad residual, o no proteger. Por ejemplo, en las tipo 3B, en donde aparece un problema diferente a los que contábamos con el paciente y es en un alargamiento progresivo de fémur y tibia, no proteger la articulación, no extender el fijador a la articulación y que esto nos lleve a una luxación de la rodilla como vemos en las imágenes. Entonces, básicamente, ¿en dónde puede haber problemas y dónde pueden aparecer todos este tipo de complicaciones? En las cirugías preparatorias, como mencionábamos, cirugías previas que se deben realizar antes del alargamiento óseo, en donde si no se definen o no se realizan nos va a llevar a complicaciones, o si se realizan de forma equivocada, de nuevo nos van a llevar a este tipo de complicaciones. En un planeamiento errado del fijador externo, durante la colocación o aplicación del fijador externo, durante el proceso de alargamiento o ya en relación con el proceso de retiro del fijador y más recientemente con el advenimiento del paso a placa o tipos de intervenciones similares que también pues digamos pueden sumar complicaciones adicionales o ya después del retiro del fijador externo. Este pues es un caso que me compartió el doctor Noza, pero pues digamos está escrito en la literatura también. Es un paciente de 5 años con una deficiencia congénita femoral bilateral, una deficiencia femoral focal proximal, dolor en ambas caderas y como vemos un ascenso progresivo del extremo proximal del fémur. En cuanto a cirugía preparatoria, previo al primer alargamiento óseo, se definió hacer una trocanteroplastia y una super hip 3B para reducir esa cabeza femoral.
previo al inicio del alargamiento óseo, con ese resultado en su cadera izquierda inicial con pues, un muy buen desenlace posoperatorio, un paciente muy satisfecho que le pues, solicita a los médicos tratantes que se opera al otro lado y digamos que en términos generales se logra un resultado inicial en su cadera derecha también favorable, pero con el tiempo hay una falla en la consolidación, una fractura a nivel del foco pues, del regenerado y el callo óseo en consolidación, un dolor asociado residual. Y ya complicaciones durante el alargamiento, también podemos, como mencionábamos previamente, entonces presentar luxación de las articulaciones que se va desarrollando a lo largo del alargamiento. Las principales estrategias para evitar estas luxaciones es la estabilización anterior de los alargamientos, perdón, siempre en casos de alargamiento de fémur y tibia, extender el fijador a la rodilla durante el alargamiento o inclusive si se considera una longitud pues muy grande, ya sea de forma aislada en fémur o de forma aislada en tibia, extender el fijador de nuevo a la rodilla para protegerla. Digamos que fomentar y evaluar siempre los arcos de movilidad durante el alargamiento y para esto es fundamental el acompañamiento de los servicios de terapia física y la corrección siempre de las deformidades tanto angulares como traslacionales o rotacionales óseas que nos pueden, de no ser corregidas, promover o aumentar el riesgo de luxación articular. Dentro de otras complicaciones están los regenerados atróficos, como vemos por ejemplo en este caso de un paciente con una deficiencia congénita femoral que finalmente fue injertado y se cambió el alargamiento óseo por un clavo endomedular motorizado. Fracturas del regenerado también pues que deben ser consideradas manejadas durante el alargamiento y que pueden llevar a deformidades angulares asociadas y compromiso o pérdida de la longitud de los pacientes, esto en relación con fracturas del regenerado de forma asociada. Eh, pues digamos que en esta misma línea lo más importante es evaluar de acuerdo al tipo de complicación que ocurrió, si esta fue prevenible, no prevenible y en qué momento del alargamiento pudo ser prevenida, ocurrió o se presentó. Entonces, por lo general, las complicaciones prevenibles están directamente relacionadas o con errores del planeamiento o con errores de la ejecución o con errores de un retiro temprano del fijador externo o fallas en el momento en que se defina un paso a placa. Y las complicaciones no prevenibles, como mencionamos, están más relacionadas con falla en el instrumental o los elementos, sobre todo de fijación. Hablan puntualmente de doblamiento de los pines en cuanto a mala calidad de los pines o mala calidad del fijador externo. Y como presentamos pues, en algunos de los casos previos, problemas con el regenerado óseo. Y ya situaciones inherentes puntualmente al paciente, que como vamos a mencionar es fundamental en nuestro caso evaluar no solamente la condición del paciente, sino puntualmente la condición de los familiares y contar con una adecuada red de apoyo. Y cómo evitar digamos, disminuir el riesgo de estas complicaciones, siempre respetar y entender las reglas en cuanto fundamentalmente los principios del planeamiento de las cirugías de alargamiento y reconstrucción ósea, entender el tipo de deformidad que estamos tratando, de acuerdo a esto a definir pues la osteotomía que se va a realizar y las diferentes reglas de las osteotomías. Se va a hacer una osteotomía de apertura, de cierre o de traslación, digamos, la ubicación adecuada y un adecuado planeamiento eh, de la alineación del paciente para definir cuál va a ser la correcta ubicación de la osteotomía, de las bisagras y los motores, y de acuerdo a esto, pues disminuir el riesgo de estas complicaciones. Dentro de las complicaciones asociadas de los tipos de deformidad, es muy importante y es fundamental que pueden haber deformidades, digamos, de tres tipos y a su vez deformidades asociadas entre ellas mismas. Entonces pueden haber deformidades angulares en uno o dos planos, deformidades rotacionales o deformidades traslacionales también en uno o dos planos. Entonces, en este caso, pues en la imagen de una deformidad angular asociada al alargamiento óseo en un plano, en este caso una deformidad en flexión de la rodilla, pero adicionalmente contamos o pueden presentarse deformidades angulares en dos planos, en donde lo ideal de evidenciarse este tipo de deformidades es hacer una corrección con un planeamiento en plano oblicuo y, por ejemplo, en este paciente una deformidad combinada en angulación AP y lateral, un valgo y un antecurvatum que se puede corregir perfectamente con un planeamiento en plano oblicuo pues bien realizado. Y ya en las deformidades rotacionales, tener muy presente que suelen estar presentes, valga la redundancia, en combinación con deformidades angulares o traslacionales o de forma única, aunque esto es lo menos frecuente, pero siempre se deben identificar y deben ser corregidas.
Y ya en cuanto a las deformidades traslacionales, tener en cuenta que pueden presentarse deformidades traslacionales en un plano único, que van a ser más fáciles de corregir y con un único cora o apex de deformidad, en donde pues se puede ubicar la bisagra y el motor de forma específica de acuerdo a lo encontrado en el apex o el cora de la deformidad y realizar una corrección única, o ya deformidades traslacionales en dos planos, en donde los apex no coinciden necesariamente con el sitio de mayor deformidad. Esto es frecuente en pacientes con mal uniones de fracturas y donde se debe realizar un planeamiento acucioso para evitar la falla o la posterior traslación a nivel del foco de alargamiento óseo de osteotomía y que resulte en un mal alineamiento de la extremidad con el alargamiento final. Entonces es fundamental identificar cuántos apex o cuántas digamos, coras o centros rotacionales hay en la deformidad, y de acuerdo a esto definir la mejor alternativa para la corrección angular durante el alargamiento óseo del paciente. Entonces se debe identificar si hay un apex o dos apex en el mismo sentido, donde se podría manejar con una osteotomía con un apex de resolución, pero ya si contamos con apex en diferentes sentidos, dos o tres apex en diferentes sentidos, se debe definir la realización de diferentes osteotomías en diferente nivel, ya que no va a haber un cora ni un apex de resolución en donde una única osteotomía nos permita corregir la deformidad, por lo que fundamentalmente en resumen es encontrar cuántos apex de deformidad hay y si están en el mismo o en diferentes sentidos, y de acuerdo a esto determinar la necesidad de una o varias osteotomías para corregir la deformidad. Dentro de las complicaciones más frecuentes descritas en la literatura, que es una complicación prevenible y por falla en el planeamiento preoperatorio, es precisamente el error en la identificación de este tipo de deformidad, obviar la deformidad en un plano, y por ejemplo en este caso puntual, en donde consideraron, pues compartido por el doctor Nosa, nuevamente consideraron una deformidad en valgo del tobillo únicamente y obviaron la traslación del paciente, y como vemos en el desarrollo del alargamiento óseo, el paciente, digamos, si bien corrigió su eje y su alineación, hay una considerable traslación que le va a generar inconvenientes y que se debe corregir a futuro, por lo que se deben identificar todas las deformidades en todos los planos y de cualquier tipo, para un adecuado planeamiento preoperatorio. En este, pues, el resultado posoperatorio, donde vemos no solo hay una traslación, sino una angulación residual ahora en varo, que pues va a ser necesario corregir en el tiempo con intervenciones adicionales. Y entonces, ¿cómo evitar dichas complicaciones? Y digamos las que están en nuestras manos, en donde hablaríamos de las complicaciones prevenibles. Y lo fundamental, y es mucho más fácil hacer un acuicioso y adecuado planeamiento preoperatorio, es un planeamiento en el que no estamos en el quirófano, no tenemos el paciente pues en el momento del intraoperatorio, no está anestesiado, no hay un tiempo quirúrgico corriendo, nos permite pensar de forma más adecuada. Si vemos algún error o alguna falla en nuestro planeamiento, repetir este planeamiento, y si bien pues esto nos permite cometer errores al momento del planeamiento, aprender de nuestros errores y corregirlos, y no un error que va a ser definitivo para el paciente. ¿Y qué dice la evidencia o la literatura? Entonces, en lo que han descrito, pues en la literatura de alargamiento óseo y cirugía reconstructiva, en el International Orthopedics en 2007, el doctor Vargas Barreto, con una publicación de 57 pacientes, perdón, hizo referencia sin diferenciar ni subclasificar entre problemas, complicaciones reales, o digamos lo que hemos llamado, lo que denominó el doctor Pale inconvenientes durante el alargamiento. Hizo referencia a que estos 57 pacientes, hubieron 90 complicaciones, correspondiente a un 157% de complicaciones, que es considerablemente alto, que requiriendo 33 cirugías no programadas. En el 93, en el JBJS, el doctor Velázquez, con una publicación de 40 pacientes, hizo referencia a 88 complicaciones, alrededor del 220% de complicaciones asociadas en los pacientes, requiriendo 29 cirugías no programadas y adicionales a las cirugías, pues digamos, indicadas de forma inicial o definidas con el paciente y su familia. Y hemos visto en la literatura que esto ha venido en mejoría. Sin embargo, en los diferentes estudios, comparando también diferentes métodos de alargamiento, siguen habiendo una cantidad considerable y alta de complicaciones que, dentro de lo más importante, pues pueden ser corregidas, y en estos grupos más recientes y literatura más reciente sí las diferencian y pueden ser corregidas en el tiempo. Entonces, en este estudio del grupo de Baltimore en 2017, pacientes con deficiencia femoral congénita, que fueron llevados a alargamiento óseo posterior a cirugías preparatorias,
con clavos telescopados, perdón, versus fijadores monoplanares. Entonces comparaban los problemas, como mencionábamos, ya los obstáculos que definía el doctor Paley, perdón, o las complicaciones definitivas, eh, en donde los problemas y obstáculos correspondieron a un 63 y casi 89% de la totalidad de las complicaciones, valga, digamos, mencionarlos en totalidad así, y solamente 4 pacientes o 4 complicaciones, un 13% a complicaciones reales con falla del procedimiento que requieren intervenciones adicionales posterior al alargamiento óseo, y ya con fijador externo, pues de nuevo un descenso considerable de las complicaciones severas finales, solamente un 18%, 6 complicaciones, pero pues el estudio buscaba evidenciar que dentro de lo que describía en la literatura y comparando el alargamiento con clavo telescopado donde está indicado versus fijador externo, hay un menor riesgo de complicaciones, tanto problemas, obstáculos como complicaciones definitivas. Como mencionamos, y si bien hay una mejoría marcada con respecto a la literatura inicial y descrita en cuanto a complicaciones en alargamientos óseos, sigue siendo una cantidad considerable y alta de complicaciones, pero pues teniendo muy presente que con las clasificaciones más recientes, dentro de las complicaciones severas e intratables, pues el porcentaje es mucho menor. Y el grupo del Scottish Rite, que hizo de nuevo un estudio comparando pues un alargamiento óseos con fijadores circulares versus clavo motorizado, en este caso el clavo Fitbone, definió dentro de su grupo de clasificaciones un total de 187% con el fijador circular, 113% con el clavo para alargamiento óseo motorizado. Sin embargo, de las complicaciones 3A o 3B, o sobre todo las 3B, en donde no se alcanza la meta del alargamiento, pero hay secuelas definitivas para el paciente, pues un porcentaje mucho menor, entre un 36% con el fijador circular y un 20% con el clavo Fitbone. Y pues digamos que esto lo que ha llevado es que si bien la cirugía de alargamiento óseo tiene un riesgo alto de complicaciones, la aparición de estas clasificaciones más recientes, tanto por diferentes grupos como el grupo del Dr. Paley en Baltimore, el grupo del Dr. Hessenberg o ya los grupos de Scottish Rite y otras instituciones, pues el subdividir el grado de estas clasificaciones y que tengamos antes problemas u obstáculos que pueden ser manejados durante el tratamiento quirúrgico, pues hace que la cirugía de alargamiento óseo no esté tan estigmatizada ni satanizada hoy día. Y dentro de la literatura más reciente, un artículo que compara los resultados del Dr. Paley con resultados en Reino Unido entre 2015 versus el 2009 en Reino Unido, el Dr. Aston, comparando fijadores monoplanares versus fijadores circulares, en donde vemos que hay una mucho menor tasa de complicaciones con fijadores circulares. Esto pues descrito en la literatura mucho mayor en relación que el uso de fijadores monoplanares tiene una mayor demanda técnica y requiere un mucho mejor planeamiento preoperatorio para evitar el riesgo de complicaciones, y además pues digamos que el manejo de estas complicaciones durante el alargamiento óseo puede ser mucho más fácilmente manejado de acuerdo a la literatura con un fijador circular versus un fijador monoplanar. En el trabajo pues clásico de Bowen, en donde pues, evaluaban el alargamiento de las deficiencias congénitas del miembro inferior, publicado en el 93, y la principal recomendación es no alargar en el paciente pediátrico y en el caso de deformidades congénitas y acortamientos por deformidades congénitas, no alargar más de un 25%, con resultados buenos de un 55%, esto usando en este momento pues un fijador de tipo Wagner para el fémur y la tibia, y un fijador tipo Ilizarov para la tibia, comparando resultados, y de nuevo los resultados con el fijador circular fueron mucho más favorables en tibia versus el fijador monoplanar, con resultados buenos hasta en un 55% en la totalidad de los pacientes, regulares en un 33% y malos en un 12%. Adicional dentro de las puntualidades que, digamos, nos permite encontrar la literatura, es que hay, digamos, unas indicaciones en cuanto a cómo predecir complicaciones y cómo reducir el riesgo de estas, y la principal recomendación es que entre más alargamiento, más longitud de alargamiento definida, va a haber más riesgo de complicaciones, y en los diferentes trabajos, en el trabajo de Antoshi, publicado en el 2006 en el JPO, y del Dr. Ostenbreck en el JPO también en 2013, en donde
donde el doctor Ostenbreck, en un trabajo con 37 niños, 15% de pacientes, perdón, con dismetría, y es la misma conclusión en cuanto al porcentaje de la dismetría, y la conclusión definitiva es que no recomiendan alargar más de un 25% en un primer o en un único alargamiento. Y con todo lo que nos muestra la literatura hoy, pues los primordiales o principales consejos es realizar un planeamiento acucioso, juicioso, preoperatorio antes de que el paciente sea llevado al tratamiento quirúrgico. El paciente, se requiere pues un paciente y un ambiente adecuado para ser llevado al alargamiento óseo, esto puntualmente relacionado con la red de apoyo del paciente. Se requiere un manejo interdisciplinario y siempre, siempre, si uno cree que algo va mal en el proceso del alargamiento óseo, por complicaciones asociadas, problemas u obstáculos, definir algún tipo de intervención, ya sea fuera o dentro del quirófano, de acuerdo a lo que sea necesario. En cuanto al manejo multidisciplinario, perdón, es fundamental hacer referencia a que se requiere y es la principal red de apoyo o el principal apoyo para el paciente va a ser su familia, y esta adecuada red de apoyo es lo que nos va a poder definir si es un paciente adecuado o no para una cirugía de alargamiento o reconstrucción ósea. Se requiere un adecuado esquema y programa de fisioterapia y contar con un adecuado servicio de fisioterapeutas, un seguimiento radiológico estricto. Esto requiere una logística específica, pues en nuestro medio puntualmente los pacientes que viven muy lejos de la zona de tratamiento y donde los tratamos en la clínica, se requiere que el paciente permanezca un tiempo en la ciudad para un seguimiento adecuado, y tener siempre presente que un planeamiento juicioso adecuado, un adecuado procedimiento quirúrgico, contando con los instrumentales y los materiales adecuados y los fijadores de la mejor calidad, hacen que nuestro trabajo pueda ser un 30% del tratamiento de acuerdo a lo que describe la literatura, y el resto viene de todo lo demás que ya hemos venido mencionando. Dentro de los cambios más recientes, pues, y lo que aún se sigue la discusión en la literatura, es la aparición de los tutores hexapodales. La principal pregunta, y hasta ahora lo que llevan los estudios y lo que nos mostraron, pues, tanto en el Congreso y nos vienen mostrando en la literatura más reciente, es que los fijadores hexapodales con el uso del software retiran los errores de planeamiento de ejecución, en cuanto a que el planeamiento básicamente lo hace el software ingresando los datos de forma correcta. Y también la principal discusión es si permiten una mayor predictibilidad, como venimos pues en la era reciente de los fijadores hexapodales, pues en Occidente pues y en países más avanzados, las publicaciones por ahora arrojan que sí hay mejores resultados, pero pues eso está todavía en discusión. Y ya la aparición de los alargamientos endomedulares, en donde hay un menor riesgo de infección, sobre todo porque no hay un riesgo de infección relacionado con el tracto de los pines, y pues en todos los estudios con los alargamientos endomedulares sí hay un grado mayor de satisfacción para los pacientes, primordialmente por la no presencia de un fijador externo, pero pues con todas las consideraciones y complicaciones adicionales y digamos un planeamiento de una forma diferente a lo que se hace con un fijador externo. Y a manera de conclusiones, simplemente tener en cuenta y saber que en la cirugía reconstructiva, en este largo y difícil camino, pues vamos a tener complicaciones, pero lo más importante es saber identificarlas, saber hoy día clasificarlas entre problemas, inconvenientes pues ya de un mayor nivel, pero que pueden ser corregidos durante el proceso del alargamiento, o ya complicaciones definitivas que van a meritar cirugías adicionales, definir que algunas son prevenibles y que la primordial o la principal forma de prevención es hacer un planeamiento acucioso. Siempre si creemos que tenemos una complicación, hacer algo, definir algo como mencionábamos, ya sea intra o fuera del quirófano, de acuerdo al tipo de fijador con el que contemos, tener en cuenta que los fijadores circulares permiten de forma más fácil, entre comillas, hacer correcciones fuera del quirófano en cuanto a angulación y traslación. Y siempre, pues digamos, lo que menciona la literatura es aprender de los errores de nuestros tutores, mentores y los que nos enseñan diariamente, pues que ya llevan una mucho más larga experiencia en este tipo de procedimientos. Y siempre definir cuál es el paciente adecuado ideal para la reconstrucción y alargamiento óseo, no olvidando que si bien ese 30% que nosotros podemos brindar al paciente es fundamental, el otro 70% viene de su adecuada red de apoyo, de una adecuada red de fisioterapeuta y de un medio logístico en el que el paciente pues cuente con todos los medios para llevar a un resultado favorable su cirugía de alargamiento. Y esto era lo que traía para el día de hoy. No sé si haya algún comentario. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la revisión. Sí, esa era la idea de traer una serie de avisos de
ser disciplinados y tener la